La mansión, imponente y fría, guardaba secretos demasiado pesados para permanecer. No era paz lo que se respiraba. Era una calma rota, un eco del desastre que aún latía en cada rincón. Y allí, en medio de esa penumbra, el destino de todos iba a chocar con la fuerza de un relámpago. Porque cuando una madre siente que su sangre le ha sido arrebatada, no hay muro ni palabra capaz de contenerla. Kudret apareció con el corazón desbordado de ira. Su mirada quemaba como fuego y cada paso suyo resonaba como un golpe seco en la conciencia de su hijo. Enfrente estaba Karam, confundido, incapaz de comprender cómo su propia madre había logrado encontrarlo. Ella, con el orgullo herido y la furia corriendo por sus venas, lo dejó claro. No le fue difícil dar con él. Podía hacerlo 1 y 1000 veces, incluso con ayuda de su propia secretaria si era necesario, porque no había escondite para un hijo que a sus ojos la había traicionado. Pero la verdadera herida no era la desobediencia, era la mujer que lo acompañaba. Seylam, la sombra que Kudret no podía tolerar, el recuerdo viviente de todo lo que les había arrebatado. El choque fue inevitable. Kudret, cegada por la rabia, se lanzó hacia ella dispuesta a golpearla, como si de esa manera pudiera arrancar el dolor de raíz. Pero Karam, desesperado, alcanzó a detenerla. El silencio se rompió con un grito desgarrador. ¿Qué te ha hecho esta mujer, hijo mío, para tenerte así? ¿Por qué está en tus brazos como si nada? Karam, entre temblores, contestó lo que Kudret menos quería oír, que esa mujer le había salvado la vida, que lo que pensaba no era la verdad. Pero, ¿puede una confesión tan pura calmar la furia de una madre herida? No. Lo único que logró fue incendiarla aún más. Kudret exigió respuestas. Quiso saber quién había tenido el atrevimiento de atentar contra su hijo. Habló del incendio, del llamado anónimo, de la posibilidad real de perderlo para siempre. Y poco a poco la rabia se transformó en angustia. La fortaleza de Kudret se quebró, el orgullo dio paso al llanto. Entre lágrimas, su voz tembló al confesar que si llegaba a perder otro hijo, ella misma moriría, que no podría resistir el dolor. Karam intentó abrazarla con palabras. Le prometió que descubriría quién estaba detrás del ataque, que haría pagar al culpable. Pero Kudret no se calmaba. Gritaba que todo era culpa de Seylam, que su sola presencia traía desgracia, que la única manera de acabar con el dolor era verla desaparecer. El aire se hizo insoportable. Seylam quiso acercarse con un vaso de agua, con un gesto de paz, pero Kudret lo rechazó con rabia, arrojando el vaso al suelo. «No te atrevas a tocarme, aléjate de mí y de mi familia para siempre». Y en ese instante, todo se quebró. Entendió que no había espacio para ella allí. Optó por el silencio, por el camino de la retirada, marchándose de la casa con el alma pesada y la dignidad rota. Mientras tanto, Kudret seguía desangrándose en lágrimas en brazos de su hijo. ¿Por qué nuestras vidas están marcadas por tanto sufrimiento?, preguntaba con desesperación. ¿Era castigo, destino o simplemente la sombra de un enemigo oculto, decidido a destruirlos? Afuera, Seylam caminaba hacia el lugar donde casi todo había terminado en tragedia, la bodega calcinada. El olor del humo seguía impregnado en cada pared, el hollín marcaba la huella del infierno que habían vivido. Los recuerdos la golpearon como puñales. Karam arriesgando su vida, la puerta cerrada desde afuera, la angustia de no tener salida. Y en medio de esos restos algo brilló bajo la ceniza. Un encendedor, una pista, una verdad que no quería aceptar. No fue un accidente. Alguien había planeado la muerte de ambos. Su corazón se agitó. ¿Quién podía odiarlos tanto? ¿Quién quería verlos consumidos por el fuego? En ese instante apareció Yas, preocupado por su rostro desencajado. Ella apenas pudo confesar que tenía miedo, un miedo tan profundo que ni siquiera el aire parecía suficiente para calmarla. Pero cayó. Eligió guardar el secreto del encendedor, prefirió cargar sola con el peso de esa verdad. Dentro de la casa, Karam seguía intentando apaciguar la tormenta de Kudret. Le recordó que el médico había advertido que no podía dejarse arrastrar por el estrés, que debía cuidarse. Pero la madre no podía escuchar razones. El simple recuerdo del incendio la hacía sentir que estaba perdiendo a su hijo en cada respiro. Y entonces, entre sollozos, Kudret lanzó la acusación más dolorosa. ¿Cómo podía Karam reconocer algo bueno en Seylam cuando ella había matado a su propio hermano? ¿Cómo podía hablar de justicia cuando esa mujer era, a sus ojos, la raíz de todas las desgracias?
Karam no alzó la voz, contestó con serenidad, como hombre que se niega a renunciar a su esencia. Él había sido criado para ser justo, para mirar la verdad aunque doliera. Y la verdad, aunque Kudret se negara a escucharla, era que Seilam le había salvado la vida. Pero ¿cuánto tiempo puede resistir un amor que camina sobre cenizas? ¿Hasta dónde puede llegar un hijo cuando su madre lo ve como un traidor? La mansión quedó envuelta en un silencio cargado de veneno, y cada palabra no dicha se convirtió en una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar. Y la desde fuera estaba lejos de estarlo. Cada paso resonaba con ecos de tensión, y los rostros de quienes habitaban aquel lugar llevaban impresa la sombra del miedo y la desconfianza. Karam subió las escaleras lentamente, consciente de que cada palabra que pronunciara debía ser medida, que cada gesto podía encender un fuego aún más peligroso que el que habían sobrevivido. Kudret se quedó atrás, aferrada a la certeza de que su hijo estaba vivo, pero con la mente aún atrapada entre la furia y la desesperación. Su mirada, aún húmeda de lágrimas, seguía lanzando acusaciones silenciosas hacia Seilam, quien ya se había refugiado en la soledad de su habitación, con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer estallar. Mientras tanto, Sema, con la rabia creciendo en su interior como una bestia indomable, no podía soportar la idea de que Seilam permaneciera dentro de la mansión. Su rostro mostraba incredulidad y desprecio. No comprendía cómo alguien que había causado tanto sufrimiento podía permanecer allí sin castigo, y cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de veneno. ¿Cómo es posible que esté aquí?, preguntó con voz cortante, mirando a Karam y a Kudret al mismo tiempo. ¿Cómo pueden permitirlo? Kudret, aún con lágrimas en los ojos, respiró hondo y le explicó, con una calma que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro, que Seilam había salvado la vida de su hijo, que sin ella todo habría terminado en tragedia. Sema abrió los ojos como platos, incapaz de aceptar esa justificación. Su sarcasmo emergió como un filo cortante. Entonces salvarle la vida a uno lo convierte automáticamente en alguien intocable. ¿Es eso lo que me dicen? El silencio que siguió fue pesado, cargado de amenaza y tensión. Karam, decidido a no entrar en una discusión inútil, tomó la mano de Seilam y la condujo hacia su habitación, mientras Sema seguía lanzando palabras como flechas. Cada insulto era absorbido por la mansión, resonando en los muros como advertencias. En la habitación, Seilam dejó el encendedor en la mesita de noche, su presencia apenas un susurro frente al caos que había quedado atrás. Su mente no podía dejar de dar vueltas. Cada detalle del incendio, cada gesto de Karam, cada mirada de Kudret, todo se mezclaba con la sensación de que algo más grande estaba por venir, algo que todavía no podían ver. Karam cerró la puerta con cuidado y se sentó junto a ella. La tensión del día todavía colgaba sobre sus hombros, pero su voz era firme, segura. Le recordó que había sobrevivido, que el fuego no los había alcanzado y que mientras él estuviera allí, nada podría destruirlos. Seilam, con la voz temblorosa, confesó que había tenido una pesadilla, que revivió el incendio en sueños y sintió que todo volvía a perderse. Karam escuchó cada palabra, cada silencio, cada respiración entrecortada, y en lugar de apresurarla, permitió que el tiempo se estirara, que su presencia fuera un ancla en medio del caos emocional. Al mismo tiempo, en otra parte de la mansión, Mehmet hacía su movimiento. Su actitud provocadora, su risa desafiante, mostraban que no tenía intención de retroceder. Mustafa, firme y decidido, se interpuso entre él y Leila, dispuesto a impedir que su manipulación continuara. Pero Mehmet parecía disfrutar del conflicto, como si cada obstáculo solo le diera más energía. «Pronto seré tu cuñado», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pase lo que pase, Leila y yo nos casaremos». Gonca, protectora y decidida, reaccionó con firmeza. Sus palabras fueron como cuchillos. Exigió que se retirara, defendió a Leila con todo su ser y dejó claro que no permitiría que Mehmet siguiera jugando con sus vidas. Leila, silenciosa hasta ese momento, apareció. Su mirada fija y su respiración controlada mostraban que no se dejaría intimidar. Mehmet, intentando imponer su voluntad, sacó un regalo de oro, un intento burdo de manipulación, pero Leila no se dejó engañar. La tensión en la sala se volvió casi tangible. Cada respiración contenida, cada paso un aviso de que la calma era solo un espejismo. En los pasillos, Sema y Emir tenían su propia confrontación. Las palabras volaban con precisión y veneno.
Sema lo atacaba verbalmente, recordándole fracasos, señalando su incapacidad, y Emir, aunque tentado a perder el control, optó por retirarse. Pero sus pensamientos estaban lejos de ser pacíficos. En su interior un plan oscuro se gestaba, uno que podría cambiarlo todo. Karam, aún con el corazón latiendo con fuerza por lo sucedido, se permitió un momento de reflexión. Sabía que no podían ignorar la amenaza que representaba Emir. Pero también era consciente de que debían proteger a todos los suyos, cada paso calculado, cada decisión medida. La vida en la mansión nunca había sido simple, pero después del incendio, nada volvería a serlo. La noche avanzaba y los personajes, aunque separados por habitaciones, pasillos y secretos, compartían un hilo invisible de tensión, miedo y anticipación. Cada mirada, cada gesto, cada silencio llevaba consigo la promesa de que nada terminaría allí. Todo estaba lejos de resolverse y la sombra de lo que estaba por venir se cernía como un presagio inevitable. Mientras la casa caía en un silencio temporal, los pensamientos de cada uno eran ríos de miedo, coraje y dolor. La noche aún no había terminado y la historia apenas comenzaba a mostrar su verdadera profundidad. Cada secreto, cada traición y cada acto de valentía se o lo guardará para proteger a alguien que quizás no lo merece. ¿Y qué consecuencias traerá cada gesto de Kudret, Karam y Sema mientras la verdad acecha entre sombras? Cada pensamiento y cada emoción contenida. Karam se retiró a su habitación para bañarse y descansar, pero el eco de lo ocurrido seguía resonando en cada pared. Kudret, aún absorbida por la preocupación, se sentó en silencio, tratando de recomponerse, aunque la angustia la mantenía anclada a la idea de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Cada respiración era un recordatorio del incendio, de la vida que casi se escapa entre sus manos. Ceylan, por su parte, guardaba en secreto el encendedor. Mientras caminaba por el patio, el peso de lo que había encontrado la hacía temblar ligeramente. Sabía que un solo movimiento en falso, una palabra maldicha, podría cambiar la historia de todos los que amaba y desataba una cadena de consecuencias imprevisibles. Observaba la mansión desde la distancia, viendo a Karam interactuar con su madre, intentando calmarla, mientras dentro los pensamientos y los miedos de cada persona chocaban sin remedio. Cuando cruzaron la entrada principal, Sema apareció de repente. Su mirada de sorpresa se tornó rápidamente en ira al encontrarse con Ceylan. La tensión era casi tangible, cortando el aire como cuchillos invisibles. Su voz resonó con reproches y exigencias. ¿Qué hacía Ceylan en la mansión? ¿Cómo podía estar ahí después de todo lo que había pasado? Kudret con autoridad le explicó la situación. Ceylan había salvado la vida de Karam y por eso estaba allí. Pero Sema no estaba satisfecha. Su sarcasmo y su veneno flotaban en el ambiente, llenando cada rincón con una sensación de amenaza latente. Emir, mientras tanto, estaba presente, observando y calculando. Sema no dejaba de atacarlo verbalmente, recordándole cada fallo, cada intento fallido. El ambiente se cargaba de tensión con cada palabra. La rabia, la frustración y la necesidad de demostrar poder se mezclaban en un cóctel peligroso. A pesar de todo, Emir decidió mantenerse en silencio y retirarse, consciente de que la confrontación directa podría traer consecuencias imprevisibles. Sin embargo, sus ojos reflejaban un plan que aún no había comenzado. Una sombra que se acercaba con paciencia y determinación. Karam, en medio de este caos, relataba a Kudret la historia completa del incendio. Cómo la puerta estaba cerrada desde afuera, el humo que los envolvía, la ventana pequeña que fue su única salida y la valentía de Ceylan que rompió la cerradura y los salvó a ambos. Kudret escuchaba, aferrándose a la seguridad de que su hijo estaba vivo, pero su mente no podía desprenderse del miedo, y si alguien más buscaba hacerles daño. Cada palabra de Karam era un intento de calmarla, de protegerla, pero las imágenes del incendio y del peligro cercano no desaparecían de su memoria. Mientras esto sucedía, Mehmet apareció provocando a todos los presentes. Su arrogancia y actitud desafiante encendieron los ánimos. Mustafa se plantó firme frente a él, Gonca defendió a Leyla, y la tensión creció hasta convertirse en una cuerda a punto de romperse. Mehmet, con un regalo de oro en mano, trataba de imponer su voluntad, mientras los demás se debatían entre la paciencia y la furia. Cada gesto, cada palabra, tenía un peso que podía desatar un conflicto mayor en cualquier instante. Y Ceylan, en silencio, sostenía su secreto, el encendedor,
la evidencia que podía cambiarlo todo. Sabía que lo que tenía en sus manos era un hilo hacia la verdad, pero aún no era el momento de revelarlo. Mientras los demás discutían, conspiraban y buscaban culpables, ella cargaba con la posibilidad de exponer la traición que acechaba a todos. El bloque termina dejando el aire cargado de preguntas. ¿Se atreverá Seylam a contar lo que encontró? ¿Podrán Karam y Kudret confiar en los demás mientras secretos y mentiras se enredan a su alrededor? ¿Quién está realmente moviendo los hilos del peligro y la traición? Pero dentro, los pensamientos y emociones seguían ardiendo como brasas. Karam se retiró para descansar, pero su mente no encontraba reposo. Cada recuerdo del incendio y cada gesto de Seylam permanecían grabados con una claridad dolorosa. Kudret, aún consumida por la preocupación y la rabia contenida, permanecía sentada observando cada movimiento, aferrándose a la idea de que su hijo estaba a salvo, aunque la idea de otra amenaza acechando no la dejaba tranquila. Mientras tanto, Seylam caminaba por la casa con pasos medidos, consciente del secreto que sostenía en su mano, el encendedor que revelaba que aquel incendio no había sido un accidente. Cada mirada que cruzaba con los demás, cada gesto de cuidado, se mezclaba con el peso de lo que aún no podía contar. Su silencio era un muro y su mente corría veloz, evaluando cuándo y cómo podía usar esa información sin provocar un desastre mayor. El ambiente se volvió aún más tenso cuando Sema se cruzó con Emir. Sus palabras eran filosas, cada frase un reproche cargado de rencor. Señalaba cada fallo, cada decisión equivocada y recordaba el intento de robar el diamante y la reputación de Karam. Emir, impasible en apariencia, escuchaba con atención, calculando, mientras la furia de Sema crecía con cada momento. La tensión entre ellos era casi insoportable, como un hilo que podría romperse con el más mínimo empujón. En la habitación de Leila, Mehmet seguía provocando, intentando imponer su voluntad, mientras Mustafa y Gonca se mantenían firmes en su defensa. Cada acción, cada palabra cargaba consigo la amenaza de un conflicto que podía estallar en cualquier instante. Los secretos, las traiciones y las intenciones ocultas flotaban en el aire esperando a ser descubiertos, y nadie estaba seguro de quién podría ser el próximo en actuar. Karam, aún rodeado de caos, se mantenía centrado. Sabía que debía proteger a todos y mientras narraba los detalles del incendio, reconocía la valentía de Seylam, la fuerza que los había salvado y la verdad que se imponía sobre el resentimiento. Pero en la mente de Karam también surgía una pregunta inquietante. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién tenía suficiente odio y poder para poner en riesgo la vida de su familia? Seylam, en silencio, guardaba su hallazgo, consciente de que la verdad podía cambiarlo todo. Pero mientras observaba, un pensamiento recorría su mente. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar quienes escondían secretos? ¿Y cómo podría ella proteger a Karam sin exponer la prueba que sostenía en sus manos? La escena final del capítulo se volvía cada vez más intensa. Los personajes enfrentaban sus miedos, sus dudas y sus secretos. La mansión parecía un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía desencadenar una catástrofe. Y en medio de todo, el encendedor permanecía oculto, silencioso pero poderoso, como una amenaza latente que podría cambiar el de será el próximo en actuar, quién caerá en la trampa de la traición o cuándo la verdad finalmente estallará. Y ahora surge la pregunta que mantiene a todos en vilo. ¿Seylam revelará el secreto del encendedor y enfrentará las consecuencias o guardará la verdad y permitirá que la amenaza siga en las sombras? El misterio. Pero mientras tanto, el público queda atrapado preguntándose quién está realmente moviendo los hilos de